Bien, vamos a iniciar el curso. Estimo que los demás se van a ir acoplando según vayan teniendo el tiempo pertinente. Estamos grabando la clase para que podamos, o para que ustedes puedan tener el video de la clase. Hoy día vamos a ver un poquito el repaso de aquello que es la bancarización. Vamos a ir haciendo también un poco de la comparación de la antigua y la nueva resolución de bancarización, y vamos también a ir viendo ya el día de mañana y el jueves la parte práctica, ¿no? La parte práctica que nos va a ayudar a entender la teoría de esta nueva resolución, que es esta resolución de la bancarización. Déjenme compartir pantalla un ratito. Bien, entonces empezamos con la sesión de hoy día. La resolución normativa directorio 10-20-24-21 es aquella que está actualizando, valga el término, la bancarización que ya existía con la resolución 17 del año propiamente 2017, entendiendo que la bancarización viene desde el año 2015, desde el punto de vista por lo menos de la presentación de este documento al Servicio de Impuestos. La actual norma que está vigente por lo menos hasta la presentación de este 2024 es la anterior resolución, pero los cambios que están introduciendo la resolución 24-21 más tiene que ver con la forma de presentación a través de un nuevo software que es el sistema SIAD, ¿no? Ya no como se hacía antes con el modelo Da Vinci. Ha cambiado la modalidad de entrega, ha cambiado un poquito el formato, que lo vamos a ir viendo si no es hoy, el día de mañana en la parte práctica, y hace ya más hincapié en conceptos que vamos a ver hoy día, como es por ejemplo la temporalidad, los documentos fehacientes de pago, etcétera. Entonces, esta nueva resolución establece un nuevo marco regulatorio para el tratamiento tributario de todas aquellas transacciones iguales o mayores a 50,000, ¿no? Como dice la norma, a partir de enero del 2025, es decir, que ahora, por ejemplo, la bancarización se va a mandar mensualmente, y por eso desde enero del 2025 entonces se va a tener que presentar 60 días después, más o menos hasta fines de febrero, la bancarización que corresponda al mes de enero, ¿no? Y así sucesivamente. La bancarización del mes de febrero, 60 días promedio más adelante, es decir, hasta abril, marzo, seguramente hasta mayo, y así sucesivamente, ¿no? A diferencia de la anterior resolución que nos pedía que presentemos la bancarización de manera anual, es decir, por ejemplo, el año 2023, la bancarización del 2023 se ha presentado hasta el 6 de febrero del 2024. Teóricamente ahora también vamos a presentar la bancarización del 2024 ya en el formato y en el sistema SIAD, pero eso todavía está por aclararse, está todavía con un vacío normativo del Servicio de Impuestos, si el 2024 se va a presentar con el formato anterior y si se va a presentar ya en el SIAD. Si bien en el Servicio de Impuestos ya se ha capacitado con el manejo de esta nueva forma de presentar, el módulo no está habilitado todavía. Estimo que en diciembre lo van a habilitar para ir por lo menos practicando un poco cómo es el envío. No obstante que ya se ha capacitado, hay videos, etcétera, del Servicio de Impuestos, pero si entramos a la página del Servicio de Impuestos no está habilitado todavía
esos formatos que ya se han indicado cómo se tiene que presentar ahora la bancarización, ¿no? Entonces, repasando y refrescando un poco los conceptos, vamos a empezar a hablar de lo que es en este caso la bancarización. El marco normativo, por lo tanto, es la ley 2492, el código tributario, que hace hincapié a este concepto de medio fehaciente de pago. Ahí surge el concepto de la bancarización, ¿no? Dentro de ello, entonces, podemos entender que el decreto supremo 27310 habla exclusivamente de los medios fehacientes de pago, que son las pruebas, valga el término, para entender el ingreso o gasto que se ha realizado en la operación o la transacción económico-financiera. Se entiende que un medio fehaciente de pago es el documento que respalda la transacción económica financiera, ¿no? Dentro de ello, la ley 62 y la ley 772, que tiene que ver con ya el sistema financiero, nos faculta entonces a que estos medios fehacientes de pago son también ya virtuales. Es por eso que nosotros, por ejemplo, como medio fehaciente de pago ya podríamos certificar el voucher de un envío QR, por ejemplo, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces, también esos ya son medios fehacientes de pago. La resolución nacional de directorio 10-17-15, que era la que estaba vigente con la anterior bancarización, queda entonces anulada, abrogada, y a partir de enero del 2025 entonces está ya vigente la resolución, en este caso 10-24-21, que también sustenta este denominado medio fehaciente de pago. ¿Cuál es el objeto de la bancarización, ya sea con la antigua norma o la nueva norma? Es básicamente operativizar el tratamiento tributario de los pagos emergentes de las transacciones de compras y ventas, ¿no? En este caso, en nuestro país, mayores a 50.000. ¿Qué es la bancarización entonces? Es simplemente utilizar como medio de pago o cobro el sistema financiero bancario. Si se dan cuenta, nosotros ya estamos inmersos en la bancarización cuando hacemos inclusive un cobro de una cuota, digamos, por medio de un QR de 2 bolivianos. O sea, directamente estamos ya involucrados en la bancarización. Si bien nosotros en mucha parte de nuestra economía todavía estamos en un mercado de dinero, es decir, hay todavía el pago en contante y sonante, dinero efectivo, caso de Minibús y otros más, ¿no? Estamos ingresando o estamos ya entrando con seguramente una velocidad al medio QR. Nosotros tomamos un minibús, no tienes para pagar, el minibús tiene, por ejemplo, plataformas como Yape y otras más, que puedes hacer vos el pago a través de el sistema financiero bancario. Por lo tanto, estamos ya en la bancarización. Desde el punto de vista de control interno, desde el punto de vista de control financiero, que es básicamente el control interno, entendemos que el dinero en efectivo es el activo de principal riesgo en la empresa, es decir, aquel que se puede hurtar o robar. Entonces, para evitar este hurto, es una recomendación de los sistemas de control interno que nosotros utilicemos las cuentas bancarias. Por lo tanto, por evitar el riesgo de pérdida, robo, etc., y también seguramente el manejo de cantidades de dinero como cobros, por ejemplo, de mensualidades en alguna universidad, etc., es necesario nomás utilizar el banco, ¿no? Inclusive por este concepto de colusión, ¿no? Es obligatorio en algunas instituciones, por ejemplo, que todo ingreso pase necesariamente por un banco. Por lo tanto, estamos ya en la bancarización. Este concepto de bancarización viene de
los controles internacionales que ya está ejerciendo el mundo para evitar inclusive el lavado de activos, ¿no? El que exista una trazabilidad, se llama así, entendiendo este concepto de trazabilidad, una investigación de dónde o dónde se han originado algún dinero que tengas vos en tu patrimonio o estés depositando en tus cuentas y a dónde va a ir o en qué se va a invertir. Entonces, para evitar este lavado de activos de los negocios informales como el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, etcétera, en el mundo ya es obligatorio el que las instituciones de control como el Servicio de Impuestos controlen la generación de estos dineros, ¿no? Servicios de Impuestos, la Contraloría General del Estado acá en nuestro país y otras como la ASFI también son parte de la OLACEF, el Organismo Latinoamericano de Control Financiero, y este organismo exige a que estas instituciones como la ASFI, el Servicio de Impuestos y otras, ¿no? Controlen también estos dineros, ¿no? El movimiento de dinero en las empresas, en las personas, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, no es que el Servicio de Impuestos esté haciendo un capricho o sea, en algún caso, el iluminado para pedirnos este concepto de bancarización, sino son conceptos ya internacionales que exigen a nuestro país que entremos en el mundo ya de la bancarización. ¿Dónde está el temor, digamos así, tanto de las personas naturales como de las instituciones, empresas en el país principalmente? Considero yo que el temor está en que nosotros tenemos siempre, por lo menos un gran porcentaje de nuestra población, de las empresas, tenemos ese temor de ser controlados, tenemos de alguna manera, como vulgarmente se dice, cola de paja, y sabemos que muchas de nuestras transacciones económico-financieras no son facturadas, por ejemplo, sabemos en algunos casos que vendemos productos que de alguna manera quizá vienen de mercados quizá un poco informales, ¿no? Entonces, mucho más si yo tengo un negocio informal, ¿no es cierto? Donde teóricamente no cumplo el marco normativo de hacer, por ejemplo, contabilidad o inclusive de no facturar, sabiendo inclusive que nuestro mercado, nuestro público, nuestra sociedad, en muchos casos no te exigen la factura, más allá de que el valor sea o no 50.000 bolivianos. Entonces el temor va más a eso, ¿no? Entendiendo que en otros países ya el cobro de impuestos es, por ejemplo, sobre una renta presunta. Imagínense que nosotros empezamos a vender cualquier producto por internet. Lo más tradicional acá en La Paz, por ejemplo, tú compras algo por internet, te lo entregan, digamos, en el correo, en alguna estación del teleférico, y en el mejor de los casos haces un traspaso de QR, ¿no es cierto? Entonces, en ese mercado informal no te dan factura, la persona que está vendiendo no declara la factura, y obviamente ese es un mercado informal que está en la bancarización, pero está en un mercado informal, ¿no? Entonces ese creo que es el temor de tanto las empresas como las personas naturales, de que como en otros países la investigación financiera se realice principalmente a este ingreso presunto. Entonces, si por ejemplo tú has vendido, vamos a suponer algo en 50.000 bolivianos, ¿no? Y te han hecho el QR de traspaso o te han hecho un traspaso a una cuenta, entonces el servicio de impuestos, cualquier servicio de impuestos en cualquier país, presume que ese ingreso que tienes, ¿no? Sea o no mayor, superior, igual a 50.000, es un ingreso presunto para ti, por lo tanto tendría que ser alcanzado por la contribución impositiva. En el caso de nuestro país, tendrías que haber facturado y haber pagado el IVA, el IT y el IUE en algunos casos, o dependiendo del caso, ¿no? Entonces ahí surge este temor, ¿no?
de que el servicio de impuestos va a tener la potestad, ya le da el código tributario la potestad de acudir a instituciones pares, como en este caso la Superintendencia de Bancos o la ASFI, ¿no? ¿Para qué? Para que de alguna manera se haga la investigación de esos dineros, ¿no? La Unidad de Investigaciones Financieras, por ejemplo, la UIF, que tiene que ver con parte también de la ASFI. Ya hoy día, por ejemplo, si tú debes impuestos o te han sacado un auto de multa, por ejemplo, con simple convenio, el Servicio de Impuestos y la ASFI pueden retener el posible dinero que tienes para que se haga este tipo de retención de impositiva, ¿no? Obviamente, yendo a la parte legal, quizás se está vulnerando un derecho constitucional, pero ustedes saben que las instituciones no actúan de oficio. Si tú consideras que te están vulnerando tu derecho al congelarte una cuenta, al hacerte una retención por un posible, por una posible deuda impositiva, etcétera, estás en tu derecho de reclamar tu derecho constitucional, pero eso no es de oficio, quiere decir que no lo hacen las instituciones, sino tienes que hacerlo tú. Entonces, esos son los temores que tiene la gente para que estas operaciones mayores o iguales a 50.000 que deben ser bancarizadas no se aplique, si quieren, a las transacciones económico-financieras, principalmente de este tipo de mercados, ¿no? Pero si se dan cuenta, entonces nosotros ya estamos en el concepto de utilización de cuentas bancarias a través de este concepto de bancarización, ¿no? Entonces, sí o sí, nosotros estamos ya inmersos en este concepto de bancarización, ¿no? Entonces, estos ingresos mayores a 50.000 bolivianos, que generalmente se realizan a través de la compra o venta de un bien o servicio por la transferencia de un derecho propietario, como por ejemplo un vehículo al momento de la compra, debe ser entonces declarado en este documento que es la bancarización, ¿no? Ahora, estas compras representan un efectivo, no representan el manejo de efectivo, independientemente que estemos utilizando dinero bancario, valga el término, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un traspaso QR, hacemos un depósito, teóricamente no estamos manejando dinero contante y sonante, pero el hecho de que traspasemos, valga el término, de nuestras cuentas bancarias a otras cuentas bancarias, ya se está utilizando dinero en efectivo, solamente que es a través del sistema financiero bancario. Entonces, desde ese punto de vista, este hecho de bancarizar, ya sea por un depósito o por una recepción de dinero, por una transacción económico-financiera, ya necesariamente tiene como respaldo un voucher de depósito, que es el medio fehaciente de pago de una entidad bancaria, ¿no? Vemos en la pantalla un ejemplo, ¿no?, de cómo, por ejemplo, se maneja el efectivo. Por ejemplo, acá estamos comprando maquinaria, ¿no?, por 150.000 bolivianos. Hemos utilizado seguramente el pago de un cheque. Entonces, el solo hecho de que la transacción sea superior a 50.000 bolivianos ya nos está obligando a bancarizar, ¿no? Entonces, ese es propiamente el concepto de bancarización. El registro contable tiene que estar respaldado también por estos denominados auxiliares de información impositiva, que son, por ejemplo, el registro de compras y ventas y, en este caso, la bancarización. Son entonces documentos que te exige el Servicio de Impuestos como ente regulador de la parte tributaria en Bolivia, que presentes información adicional a tus transacciones económico-financieras. Esa nada más es la bancarización. Por eso la bancarización es un documento, es un informe que se presenta al ente supervisor facultado por ley, facultado por la Constitución Política del Estado, en cuanto, por ejemplo, a lo que es la política fiscal. El Estado tiene una política fiscal en la cual tiene que cobrar impuestos
en la cual tiene que controlar de alguna manera que los ciudadanos bolivianos paguen impuestos. Eso se llama política tributaria. Esa política tributaria está respaldada por norma. Ahí está la norma, por ejemplo, que parte desde la Constitución Política del Estado, la ley o el Código Tributario, la ley 2492, la ley 843, el decreto supremo, por ejemplo, 24051, que es la norma tributaria, y ahí está entonces la administración tributaria, que es el servicio de impuestos, que de acuerdo a esta norma tiene la facultad de exigirte información del manejo financiero tributario de tus operaciones. Entonces el servicio de impuestos, al constituirse como administrador de la norma tributaria del país, entonces tiene toda la facultad para exigirte cualquier tipo de información de las operaciones económico-financieras que de alguna manera están alcanzadas por algún impuesto, en este caso el impuesto IVA, el impuesto IUE. Entonces la bancarización simplemente es un informe que te exige el servicio de impuestos en sus facultades, y él te proporciona un formato, te proporciona un software, un sistema para que vos puedas declarar. Entonces nosotros tenemos la obligación como contribuyentes de cumplir con esas facultades que te exige el servicio de impuestos. Es por eso que tenemos que hacer el asiento de diario, y ese asiento de diario tiene que estar alcanzado por este documento auxiliar denominado bancarización, ¿no? En el otro caso, en el segundo asiento que ven, estamos pagando algún servicio de transporte, en este caso un pasaje aéreo de 3.000 bolivianos. Si nos exige, por ejemplo, en el caso ya financiero, de hacer el asiento contable, contabilizamos un gasto, pero el monto no nos exige que bancaricemos este importe, es decir, los importes menores a 50.000 nos deben bancarizar, ¿sí? Pero como ven, estamos utilizando la cuenta banco, ¿no? Entonces estamos en la bancarización, solamente que no estamos presentando el auxiliar de bancarización, o por lo menos esta transacción no se va a registrar en el auxiliar de bancarización, porque la norma dice arriba de 50.000 bolivianos, es decir, de 50.000 bolivianos para arriba. Pero como ven, estamos ya en la bancarización, estamos utilizando el sistema financiero bancario. Entonces, ya sea importes menores a 50.000 o superiores a 50.000, este hecho de utilizar el banco o utilizar una entidad bancaria, una cuenta bancaria, nos da desde el punto de vista legal un documento fehaciente de pago que es, desde el punto de vista legal, el principal o el mejor, valga el término, o la mejor prueba para certificar un pago o un cobro que se ha hecho a alguna persona, ¿no? Entonces, el documento fehaciente de pago, valga el término, es la mejor prueba para que yo pueda certificar que he depositado o que he cobrado un dinero por la prestación de un bien, o la venta de un bien, o la prestación de un servicio, o alguna obligación financiera que yo tenga. Por ejemplo, ya entrando por ejemplo a lo que es las asignaciones familiares o las pensiones, ¿no? En este caso, lo mejor que podemos tener para certificar el pago de una mensualidad de manutención, una asignación familiar determinada inclusive por norma judicial, en un divorcio, por ejemplo, es necesariamente un documento originado por el banco, y ahí surge el documento fehaciente de pago, que es básicamente el documento que te emite el banco, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un cheque, puede ser una carta de crédito en el caso de un servicio de exportación, el uso de tarjetas de crédito, débito, y también hoy ya la banca digital, ¿no? Las transferencias bancarias, o también estas aplicaciones como Yape, Yo lo pago, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera estamos nomás en la bancarización, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las compras que no representan efectivo
y que de alguna manera no se bancarizan desde el punto de vista del documento, ¿no? Es decir, puede tener o no el medio eficiente de pago, pero que no se presentan en este informe de bancarización, independientemente que estos se estén realizando a través del banco. Por ejemplo, una donación, ¿no? En este caso ven ustedes en la pantalla un asiento contable que dice que nos están donando, nosotros somos el Instituto Don Bosco, por ejemplo, nos están donando 3.000 bolivianos en muebles, ¿no? Hay instituciones, ONGs, como en este caso USAID y otras, que cuando cierran algunos proyectos, por ejemplo, los activos fijos que tienen estas ONGs, por norma tienen que donarlo a instituciones educativas y otras del lugar o del territorio donde han hecho sus acciones. En este caso entonces la USAID dice que nos dona muebles, en este caso 3.000 bolivianos, por una donación. Entonces no representa efectivo esta donación, es decir, no es una compra, no implica salida de efectivo, de alguna manera no hay, digamos, un medio fehaciente de pago, ¿sí? Y dentro de ello entonces estas compras no se bancarizan, más allá de que el monto sea inclusive mayor a 50.000. Acá si bien en el enunciado vemos 3.000, ¿no? Pero podría ser una donación, por ejemplo, de mayor a 50.000 en muebles también. Por lo tanto no representa efectivo, y ese hecho de no representar efectivo nada más ya te exime de la bancarización, más allá de que el monto sea más de 50.000. En el segundo caso vemos, por ejemplo, un ingreso ya, en este caso un depósito que se han hecho al banco, si bien aquí estamos hablando de 100.000 bolivianos, ¿no? Se deposita al banco. Acá estamos haciendo un ejemplo de esta fundación que hace, digamos, una campaña para los animales, y recauda X monto, X importe. Mucha gente deposita con QRs, con depósitos en efectivo, etcétera, al banco, transferencias bancarias, etcétera. Entonces sí se está utilizando la bancarización, ¿no? O sea, de alguna manera estamos bancarizando esa operación, estamos utilizando el banco, se están depositando en las cuentas, ya sean de ahorro, cuentas corrientes, etcétera. Independientemente de ello, entonces estamos utilizando el banco. Hay un ingreso porque es un dinero en efectivo que nos están traspasando, inclusive el monto es arriba de 50.000 bolivianos, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, hay primero un dinero en efectivo. Segundo, se está utilizando el sistema financiero bancario. Tercero, es superior a 50.000 bolivianos, pero el hecho de no considerarse una transferencia de derecho propietario, es decir, no representa una venta, tampoco este importe, por más que estén utilizando el banco, sea mayor a 50.000, etcétera, no se bancariza. Entonces, ya en la parte práctica vamos a ir viendo algunos conceptos muy especiales de esto, ¿no? Para que nosotros vayamos entendiendo que no se bancariza este tipo de transacciones. Entonces, con estos ejemplos hemos visto que todas las personas naturales, jurídicas, entidades e instituciones sociales como por ejemplo sociedades de personas, una cooperativa minera, el Club Hípico Los Sargentos, empresas constituidas como sociedades, sociedades anónimas, SRLs, inclusive personas naturales, están alcanzadas por la bancarización. Una modificación también que tiene la nueva resolución, la 102421, es que esto ya alcanza también al Estado, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, ¿sí? Hace un depósito, digamos, de mayor a 50.000 bolivianos como ministerio, hasta por menos la resolución 15 estaba exenta de presentar la bancarización. Ustedes saben que en la contabilidad gubernamental no es obligatorio, digamos, registrar el IVA, el impuesto al valor agregado,
como tampoco están obligados, por ejemplo, a presentar el RCB, ¿no? El registro de compras y ventas. Estamos hablando de, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas. Obviamente empresas como Mi Teleférico, EMAPA, etcétera, sí que son parte de este ministerio, de este sector, sí presentan estos registros, están alcanzados por la factura, etcétera. Pero estamos hablando de instituciones como el Ministerio, en este caso de Obras Públicas, no contabilizaba el crédito fiscal, o en algunos casos contabilizan en cuentas de orden, ¿no? Entonces, a partir de esta resolución 1024-21, teóricamente por lo menos, todos, incluidos el gobierno central, municipal y obviamente el departamental, tienen que también ya presentar la bancarización. Ya vamos a ver el día de mañana el formato. Va a haber algunos vacíos todavía, por ejemplo, para estas instituciones del Estado, ¿no? Y esos vacíos seguramente los va a ir aclarando el Servicio de Impuestos en los siguientes meses, una vez que vaya tropezando con la presentación de esta información, especialmente en estas entidades del Estado, ¿ya? Esta bancarización entonces se debe presentar de manera mensual a partir de ahora, ¿sí? Ya sea a través de las plataformas o aquello que destine el Servicio de Impuestos en los siguientes periodos seguramente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Salud hace compra de medicamentos. En ese caso va a tener que bancarizar. Las compras de vehículos para la policía, por ejemplo, la alcaldía también va a tener que bancarizar. Y en otras empresas, por ejemplo, como Carton Ball, etcétera, también seguramente va a ir bancarizando, ¿no? Entonces, para la transacción y la bancarización, lo primero que hay que tomar en cuenta es esto, ¿no? Primero, que la transacción inicial sea mayor a 50.000. Ojo, esto es bien importante. No el pago, no el adelanto, no el anticipo, sino el total de la transacción. Vemos nosotros en el asiento que tiene en la pantalla que estamos comprando muebles por 100.000 bolivianos y estamos pagando o transfiriendo en efectivo solamente 30.000. Si tomamos en cuenta este concepto de banco 30.000, estaríamos entendiendo mal el concepto de bancarización, porque la norma, tanto la resolución 15 como la resolución 21 que ahora está vigente, ¿sí?, habla de que la bancarización debe ser del total, independientemente que esta esté fraccionada en pagos parciales, vendiéndose al crédito, comprándose al crédito, o que también existan pagos adelantos parciales, como vemos acá en el asiento. El global de la transacción entonces es 100.000, más allá de que nos facturen por pagos parciales, o en este caso, como ven en la pantalla, un pago total. De los 100.000, 30.000 nomás se están pagando en efectivo, por lo tanto se está utilizando efectivo los 30.000, inclusive con banco. Si yo entendiera entonces que solamente voy a bancarizar cuando banco sea 50.000 o superior, estoy en un error. Entonces, esto es un concepto bien importante para este informe que vamos a hacer, que es el formato de bancarización, que independientemente que vamos a suponer, ¿no?, ustedes tengan un contrato de un honorario por ponte 60.000 bolivianos y que vas a hacer pagos parciales de 20.000, independientemente de ello, ese contrato se debe bancarizar, independientemente que hoy día te estén dando una cuota de 20.000, te deberían 40.000, el siguiente mes vas a dar otra cuota de 20.000, ya has pagado 40.000, te falta 20.000 por pagar, y en 3 meses completas los 60.000, ¿no? Completas los 60.000. Entonces, estos pagos de 20.000, 20.000, 20.000 deben presentarse en el informe de bancarización con una columnita especial que vamos a ver el día de mañana, en el cual se va acumulando estos pagos. Entonces,
concepto básico de bancarización es ese, independientemente de el depósito parcial, si la operación o la transacción económico-financiera supera los 50.000, entonces yo tengo que declarar esto en el auxiliar de bancarización independientemente de los pagos parciales, ¿no? Otro ejemplo, el caso por ejemplo de compra de inventarios, estamos importando en este caso inventarios, ¿no? En este caso tenemos un valor de 350.000 bolivianos, estamos importando. Nuestro inventario solamente es 350.000, como ven, ¿no? En este caso está conformado, dice, nuestro inventario de 350.000 por un valor de compra, también conocido como valor FOF, de 230.000. Para ello dice contratado un servicio naviero, un barco de 60.000 para que traiga la carga seguramente hasta puerto. En puerto he gastado 15.000 bolivianos como gastos de puerto y he transportado vía terrestre internacionalmente 45.000 bolivianos en transporte. La suma de ello 350.000, entendiendo que el valor de mi inventario es la suma de todos estos gastos, ¿no? En este caso entonces estoy pagando, dice, solamente 300.000 bolivianos y tengo una cuenta por pagar de 50.000 bolivianos. Entonces, en este caso, no, las importaciones en este caso no están alcanzadas por la bancarización, ¿no? Pero sí en algún caso los costos adicionales, ¿no? Por ejemplo, el servicio naviero, al ser un pago internacional a una empresa, valga el término de transporte internacional, por más que sean en este caso mayores a 50.000 bolivianos, son 60.000 bolivianos según el ejemplo que tienen en la pantalla, no son bancarizadas porque no se han pagado en el territorio nacional, sino se han pagado en el exterior, ¿no? Entonces estas cosas hay que tomarlas bien en cuenta, porque cuando viene la fiscalización del servicio de impuestos y nosotros tenemos un valor de inventario de 350.000 y no hemos sabido discriminar estos gastos que no están alcanzados por la bancarización, más allá de que utilicemos banco, más allá de que sea 50.000 bolivianos, pero que se han realizado en el exterior, o el pago se ha realizado en el exterior, no deben estar bancarizados. Entonces hay que saberlas discriminar estos conceptos para que nosotros de alguna manera podamos declarar este valor y tener, valga el término, una bitácora o una nota aclaratoria que cuando llegue el servicio de impuestos y una fiscalización nosotros podemos sustentar nuestro criterio de no haber bancarizado estos importes en cumplimiento obviamente de la norma, ¿no? Entonces las compras que no se realizan en el país no se bancarizan, independientemente inclusive de que el traspaso hayamos hecho de acá, ¿no? Desde acá de Bolivia a través de nuestras cuentas corrientes. Pero sí, si hubiera, por ejemplo, operaciones con empresas nacionales, como en este caso el transporte nacional, que ya desde el punto de vista del cálculo del IVA inclusive tiene un crédito fiscal, se registra en el libro o registro de compras y ventas, y por ser mayor a 50.000 hay que bancarizar. Entonces, como ven, son conceptos que hay que tomarlos en cuenta, que si bien no están en la norma, vamos a ver un momento más la norma de manera general, estas cosas no están en la norma. Entonces la técnica, si quieren contable, el servicio de impuestos, etcétera, va generando la cultura, llamémosle así, de llevar adelante la realización de este informe, ¿no? No hay un procedimiento específico, sino de alguna manera nosotros tenemos que tomar estos conceptos preventivos, entendiendo que el servicio de impuestos va a ser siempre una fiscalización, entre muchos otros, a este denominado auxiliar de bancarización. Y se entiende que a partir de enero del 2025, así como ya está haciendo el software CIAT, ahora la fiscalización automática al pago o no pago, cálculo o mal cálculo de impuestos, ya en un concepto de fiscalización automática que maneja el servicio de impuestos, se entiende ahora entonces que ya va a haber un cruce entre el registro de compras y ventas
el auxiliar de bancarización de manera automática también. Este también es un temor seguramente de los contribuyentes para que no de alguna manera tengamos una cierta aversión a la presentación de este documento, ¿no? Entonces vamos a tener que tomar más en cuenta un concepto de prevención, ¿no? Y saber respaldar y narrar, valga el término, operaciones o transacciones que en algún momento van o no ser bancarizadas dependiendo el acto, como en este caso pagos al exterior, cuánto es el servicio naviero, cuánto estoy pagando de servicio nacional facturado y si bancarizado, etcétera, para yo poder defenderme ante una fiscalización del servicio de impuestos, ¿no? En ese caso entonces ven ahí el segundo asiento, si el transporte nacional, como el anterior, miren, es transporte internacional, no se bancariza, no tiene IVA si quieren, y en este caso, en este segundo asiento de la pantalla, sí ya tenemos un transporte nacional y sí ya se está, en este caso, calculando, valga el término, el crédito fiscal, ¿no? Ojo, ¿no? Muchos consideran que sinónimo de tener crédito fiscal es también sinónimo de bancarización. No es tanto así. Vamos a ver también ya en la parte práctica retenciones, por ejemplo, servicios con retenciones ya sea de profesionales independientes, compras de bienes con retención sin que tengan factura, tienen que bancarizarse también. Otras compras, por ejemplo, de bienes inmuebles como terrenos, edificios, en otro caso compra de vehículos que tampoco tienen impuesto al valor agregado, también tienen que bancarizarse, ¿no? Entonces eso lo vamos a ir viendo en la parte práctica. Entonces también un mito le vamos a llamar así, que la bancarización es sinónimo o viene muy relacionada al registro de compras y ventas. Sí, sí tiene su implicancia, su peso, pero no todo es IVA y no todo está relacionado bancarización IVA, ¿no? Entonces, como están viendo en la pantalla, aquello que podría tener un servicio nacional sí se bancariza, ¿no? Entonces, vean qué importantes son las transacciones, ¿no? Ya sea una transacción de compra o venta, que también en el caso, por ejemplo, de muchas empresas, no tenemos la cultura de hacer los contratos, ¿no? Ya sea por obra o prestación de servicios, que de alguna manera involucra siempre el uso de recursos monetarios. Es una exigencia ya que el servicio de impuestos con la resolución 15, antigua bancarización, ya exigía, ¿no? Los contratos. Lo que pasa es que ahora con la resolución 10-2024 estos contratos deben ser registrados. Antes solamente nosotros declarábamos el número de contrato y hoy día esos contratos deben ser registrados. Ahí también hay un vacío, ¿no? Cuando hablamos desde el punto de vista legal, un contrato registrado significa que este contrato de compra o venta ha sido homologado, se llama, a través de un notario de fe pública, ¿no? Entonces ahí también viene un temor, ¿no? Mucha gente piensa que tarde o temprano este número de contrato va a tener también que ser de alguna manera cruzado, valga el término, con aspectos legales, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, imagínense la compra de varios productos por distintas instituciones del Estado. Entonces, de alguna manera este tipo de contratos nos dan un cierto temor, especialmente en este concepto, primero de temporalidad, que lo vamos a ver ya en la parte práctica, y segundo de continuidad, ¿no? Por ejemplo, a ver, si yo todos los días le compro a la señora del anaquel en la calle, generalmente en el trabajo, todos los días salimos a comprarnos, digamos, un dulce, un refresco a la anaquel, a la señora del comercio informal. Imagínense que todos los días le compramos X monto.
¿no? Entonces, por alguna razón, ese concepto de irle a comprar siempre se conoce como el concepto de continuidad. Y si hay continuidad en un mes, si yo estoy comprando, póngale 5 bolivianos de dulces, gaseosas, como ustedes quieran al día, a la semana le estaría comprando 25 bolivianos y al mes le estaría comprando 100 bolivianos. Se hace bastante dinero. No es muy lógico, digamos, de que vos vayas hoy día, te compres los 100 bolivianos en dulces y gaseosas para todo el mes. Entonces te compras todos los días 5 bolivianos, pero en el lapso del tiempo se hace bastante dinero. Ese es el concepto de continuidad. ¿Cuántas de nuestras empresas tenemos la venta menores a 50.000 bolivianos, pero que en el mejor de los casos o el peor de los casos nuestro cliente viene a comprarnos 2, 3 veces al mes o inclusive todos los días sin que exista una obligación de que él nos venga a comprar, ya sea porque le ha gustado el producto, solamente nosotros vendemos ese producto, nuestro cliente confía en nosotros, le damos un cierto crédito, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate que todos los días nos viene a comprar zapatos, 3.000 bolivianos, porque es un comerciante informal, ¿no? Es un comerciante informal y viene cada día, cada 2 días a comprarnos el zapato para que él vaya vendiendo en el comercio ambulante. Entonces, imagínate si cada día nos comprara 3.000 bolivianos de zapatos, en el mes ya habríamos pasado los 50.000 bolivianos de venderle a esta persona. Entonces nosotros tendríamos la obligación de bancarizar, porque ahí está el concepto primero de continuidad. Hay varias ventas, inclusive con distintas facturas, pero que se vende al mismo cliente y en un mismo periodo, en este caso un periodo mensual. Ahí está el concepto de continuidad y temporalidad, que ya el servicio de impuestos lo está aplicando en este concepto de la bancarización, ¿no? Entonces, por más que nos venga a pagar en efectivo, menor a 50.000 bolivianos, 3.000 bolivianos al día, el servicio de impuestos nos exige entonces ahora que estos contratos de alguna manera estén, si no abiertos, por lo menos que estos contratos tengan este concepto de bancarización. Es decir, nos está obligando ya a que necesariamente utilicemos el banco, ¿no? Más allá del banco, que esta necesidad de nuestro cliente de comprarnos todos los días esté respaldado por un contrato, ¿no? Uno yendo siempre a, digamos, a pensar mal, ¿no? El servicio de impuestos con este contrato entonces va a poder, por ejemplo, a este comerciante minorista que nos compra 3.000 bolivianos, eh, teóricamente con estos conceptos y con declarar este contrato, el amigo entonces va a pasar del régimen informal, perdón, del régimen del comercio minorista, también llamado régimen simplificado, a un régimen general. Entonces, esos son los temores que genera la nueva norma de bancarización. Pero ahí, como siempre se dice, ¿no? Que es primero tu pellejo. Entonces, no lo protejas, valga el término, al comerciante que viene a comprarte continuamente tu producto, sino protégete vos. ¿A través de qué? De un contrato que desde el punto de vista tiene que tener por lo menos un concepto de legalidad. Es decir, en un momento dado vos tendrás que notariar los contratos, así sea a fin de año, a fin de mes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya en la nueva norma se exige con mayor presencia estos contratos. Hay una nueva plantilla, le vamos a llamar así, en la cual hay que registrar este tipo de contratos, que lo vamos a ir viendo el día de mañana y el día jueves, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos no están obligados a respaldar, ¿no? Pero ya el documento, el contrato también de alguna manera se está conformando en un medio de respaldo y de documento de pago, ¿no? Entonces, por lo menos las transacciones arriba de 50.000 por este efecto de la bancarización tienen que ser sí o sí bancarizadas.
entonces, a ver, espérame, vamos a bajar el micrófono de alguien. Bien, a ver, espérame, vamos a volver a mostrar. Bien, entonces así, ¿no? Como estábamos hablando, es importante entonces este concepto de también el contrato, que es un documento ya que lo exige la nueva norma con más importancia que la anterior. En la anterior no te exigían la presentación del contrato, sí podía, había una columna, vamos a ver más adelante, donde se registraba el contrato, pero ahora tiene una plantilla especial para el registro de contratos en este módulo del SIAT, ¿no? Entonces, dentro de ello hay transacciones que no representan, ¿no? Efectivo, pero que también son de tratamiento especial. En este caso tenemos, por ejemplo, la permuta, ¿no? Tenemos un ejemplo en el cual estamos contratando, si quieren, estamos pagando un servicio de seguridad, ¿no? Inclusive la empresa de seguridad nos factura, pero imagínense que nosotros le pagamos por lo menos este mes con inventarios, ¿no? Es decir, estamos haciendo permuta. Yo te doy ropa de trabajo y tú me proporcionas el servicio de seguridad. Entonces a eso se conoce con nombre de permuta, ¿no? En ese caso entonces dice las permutas no se bancarizan, ¿no? Si bien se debe declarar el formulario 200, por ejemplo, ¿no? Pero estas no se bancarizan independientemente de que sean mayores a 50.000 bolivianos, ¿no? Entonces aquí en esta transacción, por ejemplo, no hay un medio fehaciente de pago, no hay una transferencia bancaria, no hay tarjetas de crédito, no hay cheque, etcétera. Por lo tanto, no estamos obligados a la bancarización. Un error que estamos cometiendo muchas organizaciones ahora es la utilización de otros medios que no son medio fehaciente de pago. Hasta por lo menos la actual resolución, yo vendía un servicio, vamos a poner, vendía una máquina, digamos, a una cooperativa minera, y el cooperativo este minero traía plata en efectivo. Entonces, porque él no quiere ir al banco, no tiene tiempo, quiere evitarse esa molestia, etcétera, nosotros lo que hacíamos era darle un recibo de caja, recibíamos el dinero, le dábamos inclusive la factura, y nosotros íbamos a depositar por él al banco, cumplíamos teóricamente la bancarización, ¿no? Entonces, primero, ese recibo de caja no es un documento fehaciente de pago, pero sí es un documento financiero que respalda nuestra transacción. Para que sea bancarizado esto, mandaba, digamos, al mensajero de la empresa a hacer el depósito y teóricamente ya estaba bancarizado. La diferencia ahora con la norma 2421, 102421, es que dice la norma, vamos a verlo más adelante, dice que el depósito debe ser de cuenta a cuenta, es decir, de cuenta del titular que está haciendo la compra a la cuenta del titular del NID, en este caso la empresa, ¿no? Entonces ya no hay eso de que el mensajero antes iba a depositar y en ese momento entonces en el banco, en la ventanilla, le pedían el carnet al mensajero y le ponían a él como depositante. Nos vamos a inventar nombres. No, José era el mensajero de la empresa, José depositaba en cuentas de la empresa donde trabaja, vamos a suponer que era, no sé, Molinos Andino, digamos, ¿no? Entonces, inclusive había ese choque, ¿no? Tu propio personal te está depositando en tu cuenta, ¿no? Para evitar eso, entonces, esos malos entendidos, etcétera, hoy día la norma 102421, la nueva norma si quieren, exige de que si le estás vendiendo a Pepe, Pepe debe tener su salida de dinero de su cuenta transfiriendo a la cuenta de Molinos Andino, ¿no? Independientemente de que el mensajero, como en el anterior caso, vaya a depositar. Entonces es una
nueva, es algo nuevo si quieren que está surgiendo en lo que es esta norma, la nueva norma de bancarización, la 10-20-24-91. Tiene que haber entonces la transferencia de cuenta a cuenta, ¿no? Del cuenta del que está haciendo la compra y cuenta del que está recibiendo en este caso la compra, ¿no? Entonces eso también ya de alguna manera es algo que hay que tomarlo en cuenta desde el punto de vista de aquello que es la nueva norma, ¿no? Entonces, para que un documento sea medio fehaciente de pago, lo primero que está exigiendo la norma es que el depósito esté con la razón social de la entidad que ha emitido el documento de pago, ¿no? Segundo, el número de transacción de la operación, la fecha, que tiene que ver con este concepto de temporalidad también, es decir, en el mismo mes, el mismo día. Por eso les decía, es importante ahora que tomemos bien en cuenta estos datos, porque va a haber el cruce de información, ¿no? El cruce de información, ¿no? Y dentro de ello entonces la fecha de transacción. Inclusive aquí vamos a tener que tomar en cuenta que la fecha de emisión de la factura tiene que ser la misma de la fecha de bancarización. Por lo menos hasta ahí se entiende, hasta que el servicio de impuestos lo aclare. Obviamente en la vida real, vamos a llamar así, puede estar vendiendo hoy día, en este momento se emitió la factura, inclusive de manera virtual, pero por ahí mañana recién se va a hacer el depósito bancario. Entonces eso hay que ir esperando cómo lo va a regularizar el servicio de impuestos, ¿no? Teóricamente, entonces la fecha de bancarización debe ser la misma fecha de la transacción o de la emisión de la factura, excepto casos de pagos parciales, que lo vamos a ver también en la parte práctica, ¿no? Y obviamente el importe de la transacción, ya sea por un importe total o en algún caso un importe parcial, pero ahí viene otra vez el concepto del contrato, que estos contratos sean por el total y que ese contrato sea bancarizado en relación a los pagos parciales. Entonces seguramente un contrato que hagamos, digamos, en el mes de enero va a tener su implicancia, vamos a ponerle 5 pagos hasta el mes de mayo seguramente, hasta que el 100% de la transacción se bancarice. Entonces ahí sí vamos a tener también que tener mucho cuidado con la fecha de la transacción, el número de la transacción y obviamente el documento que venga del sistema bancario, ¿no? Entonces estos depósitos, si quieren que se realicen ya sea en la cuenta del vendedor o del comprador, de alguna manera hay que también tomarlos en cuenta desde el punto de vista del NID que va a participar en la transacción, ¿no? Es decir, hoy día, como ven en la pantalla, ya la relación de compra y venta es de uno a otro, es uno a otro, ¿no? El B2B, quiere decir, yo te vendo, yo te pago, ¿no? Entonces ya no hay un tercero, ya no hay un tercero que me lo ha depositado, me está haciendo el favor de utilizar su cuenta corriente o su cuenta, etcétera, ¿no? Y este concepto, si quieren llamarle así, ya está vigente en el país, ¿no? A veces nosotros le tenemos mucho temor a estas normas, pero ya se da cotidianamente. Por ejemplo, en el caso de la asignación familiar, las mensualidades, las pensiones familiares, como le llamamos, cuando una pareja se divorcia, por ejemplo, se pasa, en este caso, la manutención, la mensualidad. Entonces, por norma civil, ya desde este punto de vista de los divorcios, etcétera, la esposa, digamos, que se ha quedado a tutela de los hijos, tiene que abrir una cuenta exclusiva para el pago de pensiones. Ahí no puede, por ejemplo, no sé, imagínate, en esa cuenta no puede recibir los aportes, digamos, del kinder, vamos a ver que la mamá tiene un hijo en el kinder y tiene su cuenta en el cual la expareja le pasa la manutención y no sé, pues no hacen una actividad en su kinder, digamos, y esa cuenta utiliza para que reciba el aporte de los X montos para la actividad.
Eso está prohibido ya desde el punto de vista de esta relación civil matrimonial o de divorcio, ¿no? O el que, por ejemplo, no sé, tú recibas tu sueldo inclusive en esa cuenta, está prohibida ya desde el punto de vista del ordenamiento civil en este ámbito que es el de pareja. Entonces ya se da en la vida cotidiana de las personas, y eso nomás se está aplicando ahora a la vida cotidiana de las empresas, ¿no? Vamos a tener que tomar en cuenta entonces ese tipo también de cuidados, en el que tengamos una cuenta en el que se reciba solamente las ventas, o en algún caso se hagan los pagos de la empresa o de las operaciones que estén registradas, y más que estén declaradas con el concepto de bancarización, ¿no? Entonces ya se hacen este tipo de controles, vamos a llamar así, en las cuentas, y eso se está aplicando nada más en este concepto de bancarización. Alguien me dirá seguramente, pero vamos a tener que tener 2, 3, 4 cuentas. Sí, también ya se hacen en las empresas. Por ejemplo, las cuentas del banco, no sé, ponte banco mercantil, por ejemplo, es para el pago de proveedores, digamos, ¿no? Las cuentas del Banco Nacional son para el pago de sueldos. Las cuentas del Banco de Crédito son para realizar pagos a proveedores. Entonces, ya en las empresas hay ese tipo de políticas de tesorería, ¿no? Y esas políticas de tesorería lo vamos a tener que aplicar en este concepto de bancarización. Como ven, hay conceptos que no los explica si quieren la norma de la bancarización, pero ahí nosotros tenemos que dar un paso adelante para que evitemos posibles multas que nos pueda sancionar el servicio de impuestos con este tipo de conceptos, ¿no? Entonces es importante esta cultura que nosotros tenemos que ir generando, y también seguramente el servicio de impuestos va a ir aprendiendo con nosotros también cómo se va a empezar a manejar ahora este concepto de bancarización, ¿no? Hay conceptos, por ejemplo, muy interesantes de bancarización en el caso, por ejemplo, de los países vecinos, el Perú, por ejemplo, ¿no? Estaba viendo el otro día qué pasaría si me he equivocado de cuenta. El banco inmediatamente corrige la cuenta, pero yo cómo certifico este concepto si ahora la norma me dice que debería ser de cuenta a cuenta, ¿no? Entonces hay algunas operaciones que hay que tomarlas en cuenta, y que el servicio de impuestos lo va también que tener en cuenta, y lo voy a ir aclarando seguramente en los próximos meses, en los próximos periodos, ¿no? Otro concepto que hay que tomar en cuenta también, tanto en la norma antigua y con más preponderancia ahora, es este concepto de tracto sucesivo, ¿no? Es decir, aquellos pagos que sí son menores de 50.000, pero que en la globalidad del pago son mayores a los 50.000, ¿no? Caso, por ejemplo, de contratos de tracto sucesivo explícito y contratos de tracto sucesivo implícito. Por ejemplo, un contrato de tracto sucesivo implícito son los servicios básicos. Hay fábricas que pagan, digamos, energía eléctrica, ponte 30.000, 40.000 bolivianos de energía eléctrica mensual. Teóricamente no están alcanzados por la bancarización, ¿no? Porque el monto es menor a 50.000. Entonces ese es un contrato de tracto sucesivo. Nosotros los 12 meses del año le vamos a pagar los 40.000, por lo tanto ha superado los 50.000. Pero al ser un contrato de tracto sucesivo implícito, no lo tengo que bancarizar, ¿no? O sea, imagínate, he firmado un contrato con De La Paz, por ejemplo, cuando me han puesto el medidor. Pero imagínate, hace cuántos años habrá firmado ese documento, seguramente unos 10, 12 años atrás. No podría ahorita firmar un contrato con De La Paz, con EPSAS, con YPFB, asumiendo que tengo que cumplir ahora con este concepto del contrato en el nuevo sistema o la nueva norma
10, 24, 21. Entonces ahí tenemos que entender que hay un concepto de contrato de tracto sucesivo implícito. Por más que el total de los 12 meses, el total del mes inclusive, pase los 50.000, entonces no voy a tener que, en este caso, bancarizar porque es un contrato de tracto sucesivo implícito. Pero sí los contratos de tracto sucesivo explícito. Imagínate que nosotros estamos haciendo una obra, ¿no?, por 80.000 bolivianos. Para inicio nos dan un 20% de anticipo y el otro 80% ponle en 4 pagos de X monto, ¿no? Entonces estamos firmando un contrato de 100.000, hoy día me dan un adelanto a la firma de contrato de 10.000, que es el 20.000, ponemos que es el 20%, entonces ese 20% no alcanza a los 50.000, no debería bancarizarlo, es la consulta. Los pagos parciales que me van a hacer, 4 pagos parciales, ponle de 20.000, entonces tampoco debe bancarizarlos, no, ahí surge el contrato de tracto sucesivo, pero explícito, es decir, aquí sí o sí tengo que tener un contrato el cual lo voy a declarar en el auxiliar de bancarización, y eso me va a obligar entonces a presentar estos pagos parciales en la bancarización ahora mensual. Ya vamos a ver en la parte práctica que se hacía eso, ¿no? Se hacía eso, solamente que ahora lo vamos a presentar mensualmente, ¿no? Un punto negativo, digamos, de esa presentación es que antes podía cuadrar, valga el término, podría revisar para ver si estoy o no en lo correcto, etcétera, porque la presentación era anual. Pero hoy día, una vez que presente la bancarización mensual, yo ya voy a poder modificar estos datos si es que no he tomado en cuenta o no he tomado cuidado de tener el dato, digamos así, de ir jalando estos pagos parciales. Entonces ahí también ya hay que tener un poco más de cuidado, por lo menos las personas, los responsables de la presentación de este documento ya van a tener que tener, como se dice, ¿no?, las pilas bien puestas para que tengamos siempre el cuidado de no presentar información errónea, porque una vez presentada la bancarización no hay modificación, no existe la modificación. Entonces ahí vamos a tener la particularidad de posiblemente cometer algún error. Por eso este concepto de tracto sucesivo explícito e implícito, que si bien no está en la norma, lo llamamos así, contrato de tracto sucesivo, no está en la norma. El servicio de impuestos aprende, si quieren, de nosotros los contribuyentes, y también en ese caso entonces nosotros tenemos que ir tomando en cuenta que con estos conceptos estamos un paso más adelante que sea del servicio de impuestos, y estar siempre pendiente de que ya puede haber la jurisprudencia desde el punto de vista legal de presentar este documento, ¿no? Entonces esos conceptos los vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Como ven aquí en el ejercicio, entonces el pago, por ejemplo, de un solo mes no es necesario bancarizar, pero si en el año pagáramos un global que pase los 50.000, hasta por lo menos la anterior norma no se bancarizaría, pero ahora sí tenemos que empezar a bancarizar con este concepto de tracto sucesivo. Lo mismo en el caso del RC-IVA, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, ¿sí?, mi dependiente, el trabajador de la empresa, en su formulario 110 presenta un documento mayor a 50.000 bolivianos, yo, si bien no estoy haciendo asientos contables, no estoy presentando el auxiliar de bancarización, porque esta no es una operación, primero, mayor a 50.000, segunda, no es una operación que signifique un tracto sucesivo, un contrato, sino solamente un pago de sueldo, pero que está afectado por el impuesto RC-IVA.
y que ese impuesto de alguna manera tiene sus particularidades, por ejemplo en el descuento o en la presentación del formulario 110, y el trabajador presenta un importe mayor a 50.000 en este formulario, yo tengo que, además del formulario, además de la factura, también ejercer, valga el término, un control en apoyo al servicio de impuestos. Entonces también le tengo que pedir al trabajador que presente sus respaldos, ¿no? Es decir, el dependiente debe presentar también sus medios fehacientes de pago. Se ha comprado un vehículo por arriba de 50.000 bolivianos, independientemente de que solamente haya dado una cuota, digamos, parcial, yo tengo que pedirle, ¿no? El hecho de que haya presentado una factura mayor a 50.000, yo tengo que pedirle el medio fehaciente de pago, digamos, el contrato de crédito, si ha comprado un vehículo a crédito, si de alguna manera él está pagando en efectivo, tendré que de alguna manera pedirle también de que me dé mínimamente una fotocopia del depósito que ha hecho de su cuenta a la cuenta del proveedor, etcétera. Teóricamente, ya más adelante vamos a ver, esta falta de documentos, de medios fehacientes de pago, en el caso de la empresa afecta a los impuestos IVA, IT y UE, y en el caso primero del trabajador dependiente, la pérdida también de ese 13% del RSIVA, y por ende el recálculo, la reclasificación del RSIVA en la planilla de sueldos y salarios que tenemos que nosotros como responsables financieros exigir al trabajador en este pago de sueldos y salarios. Entonces hay que tener también en cuenta esos aspectos, ¿no? De alguna manera, entonces, la mala aplicación de los conceptos de la bancarización, por ejemplo, el medio fehaciente de pago, la respectiva factura, etcétera, va a tener su implicancia en el impuesto al valor agregado, así como lo determina la norma, ¿no? En el caso de las compras, por ejemplo, se perdería el crédito fiscal, lo cual origina un tributo omitido, y obviamente los accesorios, que son mantenimiento de valor, interés bancario, y si es que hubiera el incumplimiento de deberes formales hasta el momento de la fiscalización y pago por parte del contribuyente, ¿no? En el caso de las ventas, ¿no? El hecho, por ejemplo, del débito fiscal, que no de alguna manera no estaría siendo compensado obviamente con el crédito fiscal, y eso tiene su implicancia en el impuesto a la utilidad, ¿no? Es decir, una factura, un gasto que no es aceptado por el servicio de impuestos, no solamente con el concepto de bancarización, sino con este concepto de deducible o no, fuente boliviana, etcétera, genera ya un incremento en el posible o en el impuesto a la utilidad que deberíamos haber pagado, por lo tanto genera un tributo omitido. Entonces, ahora, por más que tenga factura y no hayamos registrado de manera correcta en el auxiliar de bancarización, entonces también va a tener su implicancia en el impuesto a la utilidad de las empresas, ¿no? Y dentro de ello, entonces, también la pérdida de estos derechos, de estos créditos fiscales, y obviamente el inicio de un tributo omitido, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta estos conceptos, ¿no? De cuándo se está realizando la transacción, si en ese momento está la emisión de la factura o no, si estamos en un periodo de emisión, por ejemplo. Imagínate que el pago de un alquiler lo hemos hecho en el mes de diciembre, hasta el 10 de diciembre, pero debería habernos emitido la factura el dueño, el que nos alquila, el mes de noviembre, el último día hábil del mes de noviembre, independientemente de que se haya pagado o no. Entonces, vamos a poner que el alquiler es mayor a 50.000, entonces
ahí va a haber la revisión de que la factura se haya declarado en el registro de compras y ventas del mes de noviembre y la bancarización esté en el mes de diciembre, porque en diciembre hemos pagado. Entonces el hecho de que no represente este cruce, si quieren, de información bien presentada, también va a tener sus implicancias en la pérdida del crédito fiscal, por lo tanto también la multa en algún caso por mala información en el auxiliar de bancarización. Pues hay que tomar en cuenta los pagos anticipados, los pagos posteriores a la emisión de una factura, ¿no? Y cuando se realice el pago, que lo vamos a ir viendo en la parte práctica, ¿no? Como les decía al inicio, una de las novedades, digamos así, la nueva resolución, la 1024/21, es que ahora se va a presentar por el módulo CIAT a través de una plataforma que está ya en el CIAT, o así por lo menos lo mostró el Servicio de Impuestos, y la información se va a realizar ya sobre un formato establecido, ¿no? De esa manera entonces la oficina virtual hoy se está volviendo muy importante en el manejo de presentación de declaraciones juradas, emisión de facturas, y ahora con lo que es el reporte mensual de también la bancarización, ¿no? Es decir, vamos a tener que tener cuidado con pagos parciales, montos menores a la bancarización, el total pactado. Es decir, nosotros también tenemos que empezar a cruzar información de nuestras operaciones económico-financieras en la presentación, por ejemplo, de facturas, en la presentación de los acumulados, en la presentación tanto de la factura, del pago y del acumulado en el formato de bancarización, ¿no? Entonces es un trabajito que hay que irlo tomando en cuenta en esta modalidad ahora que es el CIAT, ¿no? Entonces, como ven, este concepto de bancarización que la gente manejaba y decía que era un nuevo impuesto, no es un impuesto. La resolución 1024/21 simplemente es una nueva implementación que antes se hacía a través de otras plataformas como el DaVinci. Hoy día, a partir por lo menos de enero de 2025, la implementación va a ser ya en línea, ¿no? A través del software CIAT, al igual que la emisión de facturas en el registro de compras y ventas a través, por ejemplo, del portal, o en algún caso, ¿no? La selección de las facturas, etcétera, en el momento. También ahora vas a poder hacer la bancarización en el momento, ¿no? Entonces ya de alguna manera eso se conoce con nombre de implementación en línea, ¿no? Hay ya softwares acá en la ciudad, en el país, que vos haces tu asiento contable y te permite ir llenando ya el anexo, o en este caso los formularios de bancarización, ¿no? Entonces ya se hace en línea, solamente que no se envía, valga el término, todavía al Servicio de Impuestos, pero ya en la operación contable, ya valga el término, vas escogiendo, ¿no?, qué va a la bancarización, qué no va a la bancarización. Entonces simplemente la resolución 2024 son nuevas implementaciones, valga el término, eso es lo nuevo, y de alguna manera sí tiene perjuicios al contribuyente, pero perjuicios que tienen que ver con la parte legal, con la parte, vamos a ver, que vulneran, por ejemplo, algún concepto constitucional, ¿no? Pero como les decía hace un momento, eso lo van a tener que pelear, o cada contribuyente va a tener que irlo a pelear en relación a una fiscalización. Por lo menos de primera línea, digamos así, el Servicio de Impuestos va a actuar de manera general, y sí se puede tomar en cuenta que la nueva resolución tiene algún perjuicio, por lo menos de afectar negativamente a la economía de las empresas, ¿no? Entonces ese es el aspecto más importante de la resolución, ¿no? El registro y el envío de la información a
través del nuevo anexo o el nuevo formato de bancarización que ahora es en línea y que el registro es mensual, obligatorio, ¿no? Ya no una sola vez al año, sino cada mes. Por eso la resolución 10.24.21 indica que el envío de la información va a ser, por ejemplo, el mes de enero, el último día del mes de marzo, es decir, nos da 60 días, ¿no? Caso de febrero, el último día de abril, y así sucesivamente cada mes. Ahora, si antes había multa anual, ahora hay multa mensual. A eso sí se puede tomar como un daño a las empresas, ¿no? Por ejemplo, si la bancarización del 2024 tenías que mandar hasta el 6 de febrero del 2024 y no lo has mandado digamos el 10 de febrero del 2024, entonces ya había una multa por incumplimiento, pero esa multa venía de manera anual, una sola multa, valga el término, por todo el año. Hoy, en teoría por lo menos, la multa va a ser mensual, ¿no? Te olvidaste el último día de febrero el último día de marzo, te olvidaste mandar la bancarización de enero, el primer día de abril ya estás en mora, ¿no? Entonces ya hay multa por incumplimiento. Imagínate que no has mandado enero, febrero, marzo, abril, entonces ya tienes multas por meses, ¿no? Si antes era 50 UGBs para una persona natural por la información anual, ahora entonces la información es mensual, por lo tanto la multa es mensual, ¿no? Entonces, como te decía, por ejemplo, los NIT que terminaban en 9 tenían hasta el 9 de febrero para enviar. Ahí no enviabas, tenías una multa. Hoy día la multa va a ser mensual, por lo tanto va a haber con mucha más particularidad este concepto de la multa, ¿no? También la resolución 2024 hace mucho hincapié en el monto, ¿no? De 50.000, independientemente que este sea realizado al contado o al crédito a través de un solo pago o pagos parciales. Ahí surge entonces también la particularidad ahora de la nueva resolución, que da más importancia al contrato, más importancia a la factura, que está muy orientada ahora a lo que es la parte virtual, y obviamente el depósito, ¿no? Que como les decía hace un momento tiene que ser de cuenta a cuenta, ¿no? Y obviamente el tributo emitido, que ahora va a ser calculado también de manera mensual, ¿no? De manera mensual, porque no envías la información cada mes, entonces ya el servicio de impuestos tiene mucha más información para hacer el cruce de información, por ejemplo con tu RSB, el impuesto al valor agregado en el registro de compras y ventas, como también el impuesto a la utilidad con los anexos tributarios o el informe tributario complementario también, ¿no? Como ven, las sanciones en la antigua resolución, por ejemplo, el no envío eran 500 UFBs, ¿no? El no envío. Ahora con la nueva resolución, ¿sí? Son en este caso 100 UFBs, pero ya es de manera mensual. Aquí era 500 UFBs, ¿no? Anual, dividiendo en 12 meses, más o menos era de 40 y tantas UFBs. Hoy día es 100 UFBs de manera mensual, ¿no? Entonces eso ya es un poquito más de cuidado también para el envío de la bancarización. Aquí también un vacío legal, ¿no? O por lo menos un vacío que tiene que aclararlo el servicio de impuestos. El envío, las empresas o las personas que no tengan movimientos mayores a 50.000 tendrán que enviar o no tendrán que enviar la información sin movimiento, entre comillas, así como lo hacemos con el RCB, ¿no es cierto? Independientemente de que tengas vos ventas o compras, tienes que mandar el RCB sin movimiento. Entonces eso lo va a tener que aclarar también el servicio de impuestos en los próximos meses, ¿no? ¿O qué va a pasar si tenemos, digamos, 3, 4, 5 meses sin movimiento?
independientemente que mandemos o no mandemos, ¿sí? En los 5 o 6 meses va a haber la inactividad, o estando por ejemplo en ese concepto de inactividad, automáticamente se va a activar el envío de los 50.000, o de la bancarización. Es algo que el servicio de impuestos lo tiene que ir aclarando también en los siguientes meses, ¿no? Por lo menos hasta ahora, entonces, la resolución va a entrar en vigencia a partir de enero. La resolución 10.17.15 está abrogada, y los contribuyentes teóricamente tienen estos 90 días contando a partir del 1 de diciembre, 90 días para que se adapten a los nuevos requerimientos que mañana los vamos a ver. Bien, dejo de compartir pantalla si es que alguien tiene alguna pregunta. Bien, entonces como no hay preguntas, nos estaríamos... A ver, hay una preguntita aquí en el chat, espérame. A ver, dice: una cooperativa de exportación de café, la materia prima que es el café, se le paga al mismo asociado que tiene el RAO, ¿se debe bancarizar? Teóricamente sí, ¿no? Teóricamente sí. Y eso también lo tiene que aclarar el servicio de impuestos, ¿no? No solamente en este caso el RAO, ¿no? Todos los regímenes especiales. Ahí está pues ¿cómo se dice? No sé si llamarle trampita, ¿no? Si se dan cuenta, nosotros vamos a declarar 200.000 bolivianos de pago a esta persona. Con esa información, este asociado del régimen agrario unificado dejará de ser régimen agrario unificado y se va a tener que constituir en régimen general, ¿no? Entonces ahí están, digamos así, no diremos las trampas, pero la necesidad que tiene el servicio de impuestos de tener información para que vaya en el tiempo regularizando estos malos regímenes que se han vuelto el monstruo de 7 cabezas para el Estado, que son los regímenes simplificados, regímenes agrarios y regímenes integrados, los famosos regímenes en los cuales se camufla a la gente para no pagar impuestos. Entonces, si bien el presidente del Servicio de Impuestos decía solamente afecta a los que tienen NID, es cierto. En este caso, el que está registrado en el RAO va a tener NID. Lo que les decía hace un momento, primero está tu pellejo. Entonces vos declaras que esta persona le has pagado 200.000 y deja de ser, quizá no del régimen agrario. Imagínate que le has vendido a alguien o has pagado a alguien del régimen simplificado, ¿no? 200.000 bolivianos de ingreso que tiene que tener el régimen, ya deja de ser régimen simplificado y pasa al régimen general. El servicio de impuestos le hará llegar a través seguramente de su buzón tributario, etcétera, los procedimientos que tiene, el cambio automático de régimen, porque así lo faculta en la norma, ¿no? Cuando el servicio de impuestos así lo convenga, así lo decida, el cambio de régimen es automático. Entonces ahí está el temor, en este caso de la cooperativa o del asociado que le has pagado 200.000, ahí está el temor, dice: si tú declaras los 50.000 en tu bancarización, me estás haciendo daño a mí, porque yo dejo de ser régimen especial y paso al régimen general, tengo que pagar IVA, tengo que facturar, etcétera, etcétera, pero primero está tu pellejo antes que ellos, ¿no? Ahí están los temores, ahí están la parte, si quieren, ¿no?, del temor que tienen la ciudadanía en este nuevo registro bancario. Pero vuelvo a repetirles, miren, en Chile, tú te pasas una luz roja, inmediatamente de tu cuenta bancaria te descuentan tu multa, ¿no? Entonces ya el mundo está bancarizado. Nosotros todavía estamos en un mercado de dinero, pero no tanto porque no queremos estar en el banco, sino que tenemos, ¿no?, esta mala cultura de tener aversión al pago de impuestos, y eso es lo que también el servicio de impuestos busca, ¿no? Una capacitación,
una cultura tributaria que lo ha hecho a través de programas con Don Fisco, etcétera, no funcionó en el país. Lamentablemente el país y los contribuyentes y los ciudadanos bolivianos tenemos que entrar nomás a la norma, como se dice, con el palo, ¿no? Y esto de bancarización, que no crean, en el tiempo, no mañana, no pasado, no el siguiente mes, pero en el tiempo va a ser de que todas aquellas personas que están, como en este caso, en regímenes especiales y reciben importes como estos, van a tener nomás que pasar obligatoriamente y automáticamente a otros regímenes, ¿no? Y ese es, creo, el temor principal. Así que, como te decía Inés, lo primero que tienes que cuidar es tu pellejo, ¿no? Entonces, hay que generar políticas en la empresa. Hay que generar políticas en la empresa, de decir, por ejemplo, que los pagos de alguna manera ir buscándole, como se dice, pinchar la norma, ¿no? Ir viendo hasta qué punto se puede hacer un contrato, hasta qué punto se pueden hacer pagos parciales que no superen los 50.000, tanto para que nosotros, nuestros clientes o nuestros asociados no estén eh, eh, afectados. Entonces son particularidades que cada una de las empresas va a tener que ir generando siempre en este concepto de prevención, ¿no? De prevención. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Creo que no hay más. Ya, entonces vamos a quedarnos acá. Mañana ya vamos a entrar a la parte práctica. Todos estos conceptos que hemos visto lo vamos a ir viendo en el llenado y la comparación primero con los formularios, los formatos, y luego vamos a ver casos especiales también de este concepto de bancarización. Entonces mañana les espero en el mismo link a la misma hora. Si no hay alguna pregunta, sí, te escucho, te escucho. Exacto, mañana lo vamos a ver esa parte. Ahorita muchas empresas en eso, ¿no? Para evitar la bancarización. Pero hoy día ya el servicio de impuestos no dice la norma, ¿no? Pero ya aplica el concepto primero de temporalización. Imagínate que tenías 4 facturas de 15.000 en el mes. Teóricamente no hemos pasado los 50.000. Pero primero, es el mismo cliente. Eso se llama trazabilidad. Segundo, temporalidad. En un mes han pasado los 50.000. ¿Sí? Y continuidad. Ahí entonces estás continuamente con el cliente. Ahora, ¿ahí qué tengo que hacer? Tengo que tratar de individualizar estas cuentas desde el punto de vista legal, ¿no? Tendré que, por ejemplo, dividir estos pagos, ¿no? Hacer que, no sé, el primer contrato, digamos, de 15.000 sea limpieza del piso 1. Contrato 2, limpieza del piso 2, contrato 3, limpieza del piso 4, y así ir individualizando cada pago para evitar este concepto de continuidad. De pronto, para que me entiendas, ¿no? Lo han limpiado bien el piso 1, entonces, porque han hecho un buen trabajo, le contrato para el piso 2, le contrato para el piso 3 y así. En una primera línea, el servicio de impuestos va a venir siempre a decir que hay el concepto de continuidad, el concepto de temporalidad y el concepto de dependencia también, ¿no? Entonces, en una primera revisión va a venir el servicio de impuestos y siempre va a querer multarte, valga el término, por no haber bancarizado esto. Está yendo en contra de la Constitución, porque vos no estás obligada por la empresa a que le contrates, o vos no estás obligado a no comprarte todos los días lo que te gusta, para que me entiendas. Pero sí tiene que ver con irle a pelear al servicio de impuestos y ir inclusive a un contencioso tributario respetando tus derechos constitucionales. Y eso es para empresas que tienen el lomo, valga el término, para luchar en el tiempo, obviamente los recursos, etcétera, para luchar con el servicio de impuestos en un proceso contencioso tributario.
Entonces ahí nosotros tenemos que tener estas políticas, ¿no?, de individualizar los contratos. Nos da la facultad, digamos así, el Servicio de Impuestos, de hacer los contratos, y en esos contratos tendríamos que individualizar cada factura, por ejemplo con el servicio, como te decía, limpieza del piso 1, limpieza del piso 2, limpieza del piso 3, digamos, ¿no? Pero hay que saberlos armar estos contratos para que yo pueda defenderme del Servicio de Impuestos, porque si no, directamente el Servicio de Impuestos dice, y es la realidad también, ¿no? Él dice, ustedes han fraccionado las facturas siendo que es un solo servicio, un solo contrato, entonces el total es un tracto sucesivo, mensual en este caso, que supera los 50.000, por lo tanto debería ser bancarizado, y ahí vienen las multas. Hay algunas empresas que tienen ya sus blogs, llamarle así, de contratos preimpresos, donde solamente le llenan inclusive a mano el nombre, el carnet, el monto, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final del año hacen notariar estos contratos desde el punto de vista legal. Entonces quizá esa puede ser una buena práctica, ¿no? Ya tener el blog de contratos y solamente llenando si fuera muy recurrente. Pero ya desde el punto de vista legal, lo mejor es siempre tener notariado el contrato, ¿no? No importa después de presentar en este caso el informe de la bancarización, pero siempre, ¿no?, tener en cuenta de que hoy día, por ejemplo, el servicio notarial ya es inclusive digital, y es mejor siempre tener la cosa legal. ¿Por qué? Porque si se llega a un contencioso tributario, pesa todo esto, ¿no? El que esté notariado, el que se haya declarado legalmente el contrato, etcétera. Entonces todas esas cosas pesan. No, porque pues para servirles. Entonces aquí lo dejamos, mañana nos vemos, vamos a ver la parte práctica mañana. Les espero mañana en el mismo link. Ya, muchas gracias, que tengan buena noche.